Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. Estamos compartiendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Te dejamos con la programación del día de hoy. Hechos de los Apóstoles, Hechos 7. 21. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, y dando muerte al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían, e intentaba ponerlos en paz, diciéndoles: hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y al acercarse para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Hay que entender acá la defensa que está haciendo Esteban y a qué quiere llegar Esteban. Entonces, para poder entender otra vez un poquito, vamos a hacer un pequeño retroceso de 2 minutos desde el capítulo 6. No mucho, ¿no? Miren lo que dice en el versículo 14. ¿Contra quién precisamente venía la acusación de estos libertos que se habían opuesto a Esteban y que le estaban acusando y estaban dando mentiras? El nombre de quién estaban usando contrariamente, y acá dice, versículo 14, 6:14. Pues le hemos oído decir que este Jesús, ¿de quién están hablando ellos? De Jesús. Están queriendo ponerle a Jesús como mala persona, una persona no grata. Que este Jesús, este hombre, ese tal Jesús, así, ¿qué va a hacer? De Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Así ellos le están acusando a Esteban. Entonces Esteban lo que va a hacer es, va a mostrar que ni él está cambiando la ley de Moisés, si las costumbres establecidas por los rabinos, ni tampoco él está queriendo mostrarle a un hombre que no es bíblico. Ni este Jesús es una persona cualquiera, sino es nada más y nada menos que el Mesías que estaba prometido desde el principio. En síntesis, el objetivo de Esteban es revelarle a este Sanedrín que Jesús era el Mesías al que siempre el pueblo había rechazado por ignorancia, por dureza de corazón y por amar más la carne. Eso es lo que le va a enseñar. Por eso primeramente empieza hablándole de Abraham, de la promesa que Dios le hizo a Abraham, del lugar donde Abraham estaba y que dejó ese lugar,
Sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y bendeciré a los que te bendijeren. Eso fue lo primero que le empieza hablando de nuestro padre Abraham, el pacto que hizo Dios con Abraham. Y la primera cosa que Dios hace con alguien que quiere bendecir es decirle, salga de ahí, salga de ese lugar, deje ese lugar. Paganismo, idolatría, religiosidad, aflicciones, situaciones. Si no, no vas a recibir la bendición. Pero mi situación, entonces te quedas con la situación y te perdés de la bendición. Escoge, así le da. Entonces Abraham escogió la bendición. ¿Nosotros qué escogeremos? La situación. Bueno, entonces le empieza a narrar acerca de los padres, Isaac, Jacob, y directamente después salta a José. Acá en el versículo 9, capítulo 7, versículo 9, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Directamente ya pasa a José, y nosotros vemos a través de la promesa de Dios a Abraham, a través de la vida de Isaac, de Jacob, siempre estamos viendo una revelación acerca del Mesías. Siempre nos está queriendo mostrar el Mesías. Entonces cuando termina con Abraham, Isaac y Jacob, para mostrarnos más claramente sobre el Mesías, Esteban, ¿a dónde salta? A José. Porque José es la revelación casi perfecta de la venida del Mesías. Ya hemos hablado de sus sueños, que representaban sus sueños, el manojo de trigo y las 12 trigos que se inclinaban a José, que después Jesús dijo, cuando vinieron unos griegos, en San Juan capítulo 12, vinieron para verle, se ha cumplido la palabra, es hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Porque esos griegos representaban esos manojos de trigo que se inclinarían a él. Por eso él decía, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede llevar mucho fruto. José también, siendo menospreciado y vendido por su hermano, pudo traer vida a su pueblo. Así estamos viendo cómo empezaba Esteban a querer mostrarle a estos grupos de judíos quién realmente era el Mesías. Y en el versículo 17 dice, 7:17, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. ¿Qué significa el tiempo de la promesa? Dios dijo que en su simiente serían benditas todas las naciones y que la simiente de Abraham sería como la multitud de las estrellas. Entonces dice que se acercaba el tiempo de la promesa. ¿Por qué? 75 personas entraron en Egipto y ahora ya estaban más de 3 millones. Estaban multiplicándose en gran manera. Cuando el faraón veía que el pueblo de Dios estaba multiplicando, ¿qué le nació en su corazón? Exterminar a este pueblo, destruir. Vio como peligro. Siempre el hombre guiado por Satanás va a ver como peligro cuando la gente empieza a entender la promesa de Dios, el pacto de Dios. Estamos en un peligro. Cuando las congregaciones no entienden la promesa de Dios y siguen predicando cualquier cosa, no hay peligro, son inofensivos. Déjenle nomás y que se reproduzcan como conejos, no hay problema. Pero cuando está viendo que está llegando el pueblo escogido de Dios, la promesa que Dios le hizo a Abraham, la simiente de Dios está por esparcirse en el mundo, Satanás va a empezar a trabajar, a perseguir, a meter cizaña, a traer confusión, a traer levadura. Así va a ser. Cuando empiecen a ver que la palabra empieza a manifestarse en su esencia pura, estos que parecían más fieles se van a volver opositores. Así va a ocurrir. Cuidado, ¿no? Estos que parecía que entendían más, Satanás le va a poner más fuertemente en la enemistad. Así va a ocurrir. Al principio el faraón estaba con alianza, ¿no?, con José y su familia, pero después, pasando el tiempo, aparece un faraón que no conocía a José y empieza con astucia, dice, a esclavizar al pueblo. Acá dice el versículo 18, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. ¿Qué es astucia? Con engaño. Entonces nosotros al principio creemos que la sociedad en que vivimos, la religiosidad en que nos hemos sometido, era de Dios, venía de Dios, era para ayudarnos, pero pasando el tiempo era guiado por Satanás y utilizó astucia para al final exterminar a nuestros niños. ¿Y cómo es que logró eso? Porque nosotros, metiendo en nuestra cabeza ideología del mundo, pensamiento del mundo,
sistema del mundo, hemos sido esclavizados por este mundo y eso le hemos transmitido a nuestros hijos. Tal es así que hoy en día nuestros hijos no creen más en Dios por causa de nuestra vida. Esa es la verdad. Nuestros hijos se apartan de Dios porque ven, mi papá dice que cree en Dios, pero él se somete más al mundo que cualquiera. Además, mi papá no cree lo que dice el pastor. Mi papá dice lo que no hay que ir a la iglesia demasiado. Mi papá no le gusta lo de la iglesia. Mi papá no quiere lo irse una vez en la iglesia. Mi mamá no quiere lo congregarse. Mi mamá no le gusta. Los hijos observan esas cosas. Y sí, como el papá tiene seguridad, confianza, tiene su propio Dios, su Dios que le engañó con astucia, le hereda ese falso Dios a su hijo. Entonces, de repente, si su hijo empezaría a escuchar la verdad, entonces se daría cuenta de dónde ha estado. Recuerden qué pasó con la generación que salió de Egipto. Aunque Dios preparó todo para ellos, le dio todas las cosas, pero ellos se sometieron otra vez a ese engaño que habían recibido durante mucho tiempo y en sus corazones querían regresar. Por eso toda esa generación que vivió en Egipto no llegó a la tierra prometida, a excepción, y esa excepción es nuestra esperanza. Hay una excepción. Entonces nosotros no tenemos esperanza, padres, como padres no tenemos esperanza. No, hay una excepción. Se llama Josué y Caleb. Entonces nosotros tenemos que entrar en esa sección, o queremos estar entre los 600,000. Ustedes quieren estar donde está la mayoría, la multitud, el grupo grande, los fuertes, la muchedumbre, o en esos dos hombres que tuvieron fidelidad a pesar de que todos se oponían. Nosotros vamos a servir a este Dios. Y rasgaron su vestido. Nosotros no vamos a seguir al deseo, salimos de la esclavitud. Nosotros vamos a destruirle a esos hombres. Nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. Josué y Caleb entraron en la tierra prometida. Por eso, ¿cuál es la causa por la cual nuestra generación se está olvidando de Dios? Se está apartando de Dios. No le culpen solamente al sistema. Nosotros, padres, hemos sido engañados por el sistema. Hemos sido engañados por Satanás. Hemos sido con astucia dirigidos por un ambiente, por se puede decir, un sistema controlado por el príncipe de la potestad del aire, y sin darnos cuenta le hemos heredado eso a nuestros hijos. Eso le hemos dado. Y entonces nuestros hijos observan. No crean que los hijos le van a creer mal al pastor. Los hijos le creen mal a los padres. Por más que los hijos están acá, escuchan, el pastor dice, pero no, lo que el papá dice, los hijos creen. Como el papá cree, también los hijos van a creer. Por eso la mejor influencia para un hijo no es solamente el pastor, es el padre y la madre. Esa es la mejor influencia. Ahí es donde se puede aprender. Entonces, si acá hay padres y madres que están escuchando la palabra, es una bendición para su hijo. Si acá hay hijos que sus padres no están escuchando la palabra, es una bendición para sus padres. ¿Sí? ¿Entienden? Una bendición para sus padres. Porque si los hijos están captando la voluntad de Dios, pueden un día transmitirle a sus padres. Eso es muy importante e interesante. Que no piensen solamente que somos dueños de la verdad. Por ser padres ya toda nuestra vida es el ejemplo para mi hijo. No, Dios no dejó su palabra. El padre verdaderamente que puede disciplinar a su hijo es el que tiene la palabra de Dios. Así está escrito en la Biblia. Bueno, Satanás utilizó esta astucia, el faraón utilizó esta astucia y al final logra que se tenga que exterminar a los israelitas. Pero una madre no aceptó esta voluntad de faraón. ¿La madre de quién? La madre de Moisés. No puede ser. No lo voy a hacer. Y desobedece esta orden. No acepta. Y busca la manera. Y se rebela contra el sistema. Se opone al sistema. Y hace que su hijo se salve. Ese es un corazón verdadero, ¿no? De una madre verdadera. Bueno, así, versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Esta madre era la madre de Moisés. ¿Ustedes no quieren sentirse también la madre de Moisés? No, nosotros no tenemos nada que ver con Moisés. Ella es claro, ella porque era la madre de Moisés. Pero las demás no tenían a Moisés como hijo. Pero ¿acaso ella sabía, este es el que va a libertar? Ella así entendía. En la Biblia dice que ella vio a su hijo como hermoso, le amó a su hijo. ¿Y cómo yo voy a darle a mi hijo para que lo maten? No, yo no voy a hacer esto. Este es un hijo que me dio Dios. Es una bendición de Dios. Y Dios le tiene que cuidar, Dios tiene que salvarle. Así tuvo ese corazón. Es la voluntad de Dios. Entonces, ese corazón
hizo que Moisés sea Moisés. ¿Sí? Si hubiera hoy muchas madres que tuvieran ese corazón, ¿cuántos Moisés habría? Muchos Moisés. ¿Sí? Muchos Moisés. Que dediquen su hijo para Dios. Mi hijo tiene que servir a Dios. Tiene que ser para Dios, tiene que conocer la voluntad de Dios. Tiene que servir la palabra de Dios. Aunque el sistema me persiga, me ataque. Yo no voy a entregarle a Satanás a mi hijo para que sea su sacrificio. Los israelitas, ¿qué hicieron al final? Una de las leyes era: no vas a entregar el primogénito ni tu hijo a los dioses. Pero ellos al final se sometieron a esa regla y entregaban sus hijos a los dioses para ser quemados. A sus hijas a la edad de 16, 17 años lo entregaban para servir de servidoras ahí de los templos mundanos. Eso hacían. ¿Será que nosotros no hacemos lo mismo? Pues hay que pensar, ¿cómo están caminando nuestros hijos? ¿Están caminando realmente para Dios o están cada día caminando más para el príncipe de la potestad del aire? Bueno, esto era con que concluimos el viernes. Versículo 21, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus obras, en sus palabras y en sus obras. ¿Dónde recuerdan ustedes esta misma palabra? Obras, palabras y obras. ¿A quién se refirieron las personas? A Jesús. Cuando los discípulos de Emaús se refirieron a Jesús, fue un hombre poderoso en obras y en palabras. Entonces Moisés empezó a aprender mucho conocimiento, mucha sabiduría. La Biblia también menciona que Jesús crecía, aunque bajo el sistema del judaísmo de esa época, un sistema ya dominado por Roma, un sistema ya de esclavitud. ¿Es así o no es así? Jesús también creció bajo un sistema de esclavitud, de un sistema legalista religioso. Pero iba adquiriendo sabiduría. Mucha sabiduría, crecía en sabiduría. Dios le estaba preparando para algo importante, como a Jesús. Y el versículo 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Cómo dice que ocurrió esto? Le vino a su corazón. Estos son mi gente, estos son mi pueblo. Jesús también trabajó mucho tiempo como carpintero. Trabajaba ahí como carpintero, arreglando la silla, la mesa de la gente, haciendo todo el trabajo de la gente, pero llegó un tiempo, no, yo no vine para esto. Yo no nací para esto. Tenía que llegar su tiempo, ¿no? 30 años él vivió solamente ahí sirviendo a su comunidad. Pero cuando llegó el tiempo ya Dios le puso en su corazón. Y empezó a trabajar. ¿Con qué propósito? Liberar a su pueblo. ¿Se acuerdan cuál fue la primera palabra que Jesús dice cuando comienza su ministerio? El tiempo se ha cumplido. Quiere decir que había un tiempo en que el pueblo iba a vivir en sombra de muerte, en tinieblas. Pero el tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Retornen. Dejen el camino que están viviendo. Arrepentíos es dejen el camino que están viviendo y vuelvan a la verdad. Y crean en la verdad, crean en el Evangelio. Es el tiempo ya, salgan ya de ahí. Eso fue lo que Jesús comenzó a decir. Cuando Moisés le viene en su corazón, yo no nací para vivir aquí en Egipto. Yo no nací para esto. Y eso que era algo grande lo que él tenía. Vamos a comparar con Jesús, era carpintero, ¿no? Moisés era príncipe en Egipto. Y vamos a ver un poquitito qué sintió Moisés leyendo el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vamos a conocer el corazón de Moisés. Y se refiere mucho a la fe, ¿no? La fe que es confiar plenamente en Dios, tener fidelidad a las cosas de Dios. Versículo 23, 11:23 de Hebreos. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Será que Moisés tenía la fe en ese momento? ¿Quién tuvo la fe? Sus padres. No temieron el decreto del rey, el decreto del sistema, lo que el mundo decía que hay que hacer. Ellos no temieron, no. Nosotros creemos más bien en nuestro Dios, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Que esta es una bendición, es un regalo de Dios. Y nosotros creemos que de Él es la esperanza para nuestro pueblo, porque le vieron un niño hermoso.
Este es un niño que realmente puede darnos bendición. Y no vamos a entregarle a este mundo, a este sistema. Después, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Él mismo rehusó. No, yo no soy hija de faraón, hijo del faraón. Yo soy hijo de mi pueblo Israel. Yo soy un israelita. Imagínense para un egipcio, él criado como egipcio, como príncipe de Egipto, y de repente diga, soy israelita. ¿Qué está hablando vos? ¿De qué está hablando? Hoy en día también, yo no soy un paraguayo, soy un israelita. Loco, loco, tan así, ¿no? Rehúso llamarme gentil, rehúso llamarme pagano, rehúso llamarme pueblo apartado. Soy israelita, soy una israelita, soy del pueblo de Dios. Eso hizo Moisés. ¿Cómo hizo eso? Por la fe. Pues si yo no tengo fe, yo no voy a querer nunca ser israelita. Voy a querer ser bautista, metodista, católico, apostólico. Eso voy a querer ser. Pero no voy a querer ser israelita, del pueblo de Dios. Y no es solamente decir israelita. Ser israelita es vencer con Dios, pelear con Dios, estar en la batalla de Dios. Eso es ser israelita. No, soy israelita y vivo otra vez para el mundo. Eso es falso israelita. Por eso, cuando Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, entonces quiso ya vivir con su pueblo. ¿Qué dice aquí? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Escogió algo. Nosotros siempre cuando nos dan a escoger, a elegir, siempre elegimos lo mejor o no, o lo peor. Aquí tiene, Señor, acá están calidad de tomates, vamos a hablar de tomate. Y si voy a pagar demasiado por el tomate, ¿cuál voy a escoger? ¿Los más buenos o los más podridos? Los más buenos. Los lugares yo siempre quiero escoger, a ver una mesa en un restaurante, a ver dónde tiene mejor visión para la calle, para la tele. Siempre escojo el mejor lugar. O voy a irme en un rincón ahí. Siempre quiero escoger para mí lo mejor o no. Ustedes cuando van a comprar algo escogen lo peor o lo mejor. Entonces en el caso de su vida, esto dependería su vida. Moisés tenía entre el pueblo de Israel que vivía como esclavo y el país de Egipto que le iba a tratar como príncipe. ¿Cuál elegirían usted? Acá vas a tener todos los placeres, todos los lujos, todos los deseos que quieras, todo lo que tus ojos vean vas a poder poseer. Pero allá solamente vas a ser maltratado, humillado. Te van a decir loco, tonto, te van a menospreciar. Decide tú. A ver, entren ustedes en esa onda. Ustedes elijan. Moisés eligió, prefiero ser maltratado con mi pueblo. Prefiero que me digan nomás tonto, loco. Pero voy a estar con mi pueblo. Prefiero estar en el lugar donde está la verdad. Esto solamente se hace por la fe. Si no se tiene la fe, no se puede llegar a esto. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Así es. Cuando uno tiene la mirada en un reino perfecto, ¿qué yo voy a someterme a este reino temporal? Que sí, me va a ofrecer toda esta riqueza, deleites temporales del pecado, pero me va a dejar fuera de un reino eterno, milenial, mundial, que va a gobernar el mundo entero, no solamente un pequeño espacio ahí. Yo estoy viviendo algo más grande. Entonces, claro, cuando una persona habla así, le dicen otra vez, loco, ¿qué está hablando este? No tiene razón. Moisés en esa época le decía, yo estoy viendo un reino poderoso, un reino, un pueblo, este pueblo que está ahora ahí trabajando como esclavo, todo flaco, desnutrido. Ellos van a ser los que van a guiar el mundo, gobernar el mundo. Ay, Moisés, te volviste loco. Realmente, imagínense cómo lo habrán dicho sus parientes egipcios, sus amigos egipcios, sus compañeros egipcios. Pero Moisés, recapacitá. Por eso en la película Los 10 Mandamientos así le hablan. Pero ¿qué te pasa? Mirá con esa facha, con ese barro, así viví. Vos sos príncipe. No me entiendes, no me comprendes. Raro de entenderle a esa clase de personas. Pero él prefirió así. Pero usted, ¿por qué no viene a divertirse acá, jóvenes? Mira la discoteca, el baile. Están ahí reuniéndose, leyendo ese libro raro. Ay, dejen esas cosas. Vean acá los jóvenes, hay que divertirse, hay que disfrutar nuestra vida temporal del pecado. Y sí, eso es lo que le queda pues, a la gente que vive para este sistema, su vida es temporal. Entonces quiere gastar todo lo que le queda, porque después ya no le va a quedar más nada.
Pero el que tiene otra mirada, el que ve por la fe, ve más allá, ve un mundo eterno. Entonces ve estos deleites temporales como cosa vana. Esto no sirve. Yo desperdiciar ese reino eterno, ese gobierno eterno por estos deleites temporales. No. Gracias, no. Seguimos ahí en tu afán. Yo voy a caminar hacia lo verdadero. Ese es el corazón de Moisés. Volvamos a Hechos. Miren lo que Esteban le estaba presentando al Sanedrín. Versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver que uno era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Él tenía un pensamiento que ellos van a entender que yo vengo para liberarles. Si yo estoy abandonando prácticamente mi reino, estoy abandonando mi majestad, mi poder celestial, mi poder ¿cómo se puede decir? De riquezas temporales, para venir a pelear por ellos. Yo creo que Moisés viene a liberarnos, mira, dejó todo su reino, dejó todo. Él pensaba que así iban a entender, pero ellos no entendieron así. ¿Quién hizo la misma cosa? El Mesías hizo lo mismo. Dejó su reino celestial y vino y se hizo uno con nosotros, se hizo igual que nosotros para liberarnos, pero el pueblo no le entendió, no le comprendió, le rechazó. ¿Y qué dice ahí? Versículo 26. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Jesucristo vino a hacer lo mismo. A dos pueblos que estaban enemistados, quería unirlo haciendo la paz, tanto gentiles como judíos, pero ellos no lo entendieron así. Muchos judíos le rechazaron y muchos gentiles todavía siguen rechazando. ¿Cómo es que los gentiles le rechazan? No aceptando su palabra. ¿Cómo es lo que los judíos le rechazan? No creyendo que Él es su Mesías. Así es. ¿Por qué los gentiles le rechazan? No, rechazamos a ese Mesías judío, porque ese Mesías judío nos quiere implementar leyes y enseñanzas que no queremos hacer. Por eso le rechazan, porque los judíos le rechazan, porque este hombre quiere traernos personas que nosotros no aceptamos, no creemos, entonces no queremos aceptarle. Y así se hace enemistad. Eso ocurrió en ese tiempo, ¿no? Versículo 27. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Fíjense cómo le dice: ¿quién te puso a vos? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba también ante los sacerdotes? ¿Quién te dio autoridad para hablar estas cosas? ¿De dónde sacaste esta autoridad? Le rechazaban, no le reconocían. Aunque él estaba dejando su grandeza, su poder, igual ellos no podían entender. Ese es duro el corazón, ¿no?, del hombre. Duro es el corazón del hombre. ¿Cómo no podían darse cuenta? Digo, ¿qué pasa? 28. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Esto es importante, este versículo 29, porque ya que Moisés vio que era rechazado por su pueblo, por su gente, ¿a dónde se va? Dice ahí: a la tierra de Madián. ¿Ustedes saben quién es Madián? Es un descendiente de Abraham. Es uno de los hijos de Abraham. Abraham tuvo varios hijos, aparte de Isaac, de Ismael, y uno de ellos era Madián. Entonces, ¿dónde va Moisés, ya que es rechazado por su pueblo? A los descendientes de Abraham, a buscar a los descendientes de Abraham, a engendrar hijos entre los descendientes de Abraham. Y Dios le había prometido a Abraham que su descendencia sería multiplicada. Eso hace Moisés. Va a hacerse uno, te va a buscar. ¿Qué hizo el Mesías? Ya que es rechazado por su pueblo, ya que es rechazado por los judíos, ¿a dónde va el Mesías? Va al mundo. ¿Quién está en el mundo? Los israelitas, que fueron esparcidos entre todas las naciones como descendientes de Abraham. Y va a buscarlo, va a engendrar entre ellos. Así está ocurriendo aquí. 30. Pasados 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. ¿Y cómo fue que le aparece este ángel? ¿Qué estaba haciendo Moisés para que le aparezca este ángel? ¿Alguien sabe por qué fue que le apareció este ángel? Moisés solamente estaba por ahí, se apareció el ángel. ¿Qué ocurrió antes? Dice que había una de sus ovejitas, traviesas, rebeldes,
que empezó a escabullirse, y buscando a su oveja perdida, Moisés encuentra a Dios, la voluntad de Dios, la promesa de Dios. Buscando a su oveja perdida. Jesucristo, ¿para qué vino a este mundo? ¿A buscar qué cosa? Su oveja perdida. Esa es la voluntad de Dios, que encuentre su oveja perdida. Y para eso primero tiene que liberarlos, tiene que libertarlos. Por eso le da a ese ángel esa orden. Versículo 31. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Y vamos a entender muy bien por qué sería llamado ese lugar tierra santa. ¿Se recuerdan cuando Saulo de Tarso, ¿no?, recibió la visión de Jesús y fue quedado ciego? Después, por medio de la oración de Ananías, él recuperó su vista, empezó a predicar locamente. Ahí, Jesús el Mesías, había sido, yo estaba equivocado. Nadie le entendía lo que decía. ¿De qué hablaste, loco? Entonces después él se va a meditar en un lugar. ¿Dónde dice la Biblia que se fue a meditar? En Arabia. En ese lugar se encontraba el monte Sinaí. Esa es una tierra santa. ¿Por qué? Ahí Dios aparece por primera vez a su mensajero, o sea, oficialmente. Y ahí Dios le da sus leyes, mandamientos y ordenanzas. Por eso se convirtió en tierra santa ese lugar. Porque lo santo de Dios descendió al hombre, a la tierra. Eso es muy importante. Tierra santa, ¿no? ¿Qué es lo santo? La escritura, la palabra, la ley que tenemos ahora. Eso es lo santo. 33. Y le dijo, 34. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido. Y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Ahí sale la palabra he descendido para librarlos. Ahora ven, te enviaré a Egipto. Cuando Jesús también estaba presentándose junto a Juan el Bautista, dice que Juan el Bautista, cuando le bautizaba, vio que algo descendía sobre Jesús. ¿Qué era? El Espíritu, dice, en forma de paloma. Vio que descendía sobre él. Y salía una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él me complace, su obra, su vida, su acción me complace. Acá también está ocurriendo lo mismo. El Espíritu de Dios está descendiendo ahora sobre Moisés para que vaya y cumpla la voluntad de Dios. Para que Moisés sea la imagen de Dios. Dios mismo no se presentó a Egipto, o Dios mismo se presentó a Egipto. No, se presentó con la forma de Moisés. Ve, a ti te van a llamar como Dios, le dijo Dios, no. Aarón será el vocero y vos vas a ser como Dios, como Elohim. Él era la imagen de Dios, pero Moisés era Dios. No, era la imagen de Dios, la representación de Dios. De la misma manera Jesús vino como la imagen de Dios. A Dios nadie le puede ver, pero Jesús vino como su imagen. Se hizo como nosotros para que pueda estar con nosotros. Dejó su grandeza y se hizo hombre para estar con nosotros. Así Dios se presentó a Moisés. Está cumpliéndose perfectamente el símil, ¿no?, entre Moisés y Jesús. Ahora, fíjense lo que dice Esteban acerca de Moisés. Y a partir de aquí vamos a ir a entender muy bien lo que Esteban quiere decir. Aquí ya va la parte dura, ¿está bien? Y la parte también que tenemos que comprender. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Versículo 35, ¿no? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Ya Dios había enviado también a José para liberar a su pueblo, para darle a su pueblo libertad. Le dio visiones, le dio sueños, pero su pueblo lo rechazó. Esteban le está mostrando, ustedes rechazaron al que Dios le había dado visión de salvación. También este Moisés fue enviado para sacar a nuestro pueblo, de la esclavitud. Pero ¿qué hizo nuestro pueblo? ¿Qué dijeron? ¿Quién te ha puesto por juez? Se dan cuenta que el entendimiento del pueblo, por causa de su dureza de corazón, y claro, de la vida tan sometida a la esclavitud de Faraón, ya estaba todo así con tipo odio, rencor. En el fondo del corazón ellos querían ser libres,
Pero tanto odio, tanto rencor que veían ahí, tanto maltrato, hacía que ya no crean en nadie. Ya no entiendan a nadie, ya no le confían a nadie. Estaban totalmente duros en su corazón. Qué difícil salvar a este pueblo. Por eso Dios tenía que manifestar señales, tenía que manifestar prodigios, tenía que manifestar milagros para abrirle un poco el entendimiento al pueblo, para hacerle entender que realmente este hombre venía de parte de Dios. La misma cosa hizo Jesús. El pueblo ya estaba totalmente endurecido su corazón. Por eso no podían creerle. Aunque él hacía señales, milagros, algunos creyeron así. Pero los duros de corazón como Faraón, ni aún así humillaba su corazón. También los gobernantes, aunque vieron las señales, vieron los milagros, igual endurecían su corazón. Algunas personas, aunque son testigos que la palabra de Dios dice así, dice, esta es la palabra de Dios, y ahí dice, pero igual rechazan. Abiertamente rechazan. No quiero creer. Prefiero seguir en este mundo. Duro su corazón. Eso es terrible. Y ahora ya Esteban está alzando un poco más el tono a esto. 36. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel. Atiendan bien lo que Moisés ya le había avisado al pueblo. ¿Qué le dijo? Versículo 37. Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Esto está en Deuteronomio 18:15. Dios le va a levantar un profeta. La clave para que ustedes crean en ese profeta es que lo que él diga se va a cumplir. Lo que él hable va a ocurrir. Va a ser cosas que estaban escritas. Por eso cuando Jesús vino, él no hablaba cosas que no estaban escritas. Es una falsedad decir que Jesús inventó nuevas leyes. Jesús nos dio la ley del amor, cualquier otra ley que no estaba escrita. No, él no inventó ninguna ley. Él vino a confirmar la ley. Vino a hacernos entender lo que dice la ley de Dios. Moisés estaba avisando. Dios nos iba a levantar un profeta que nos iba a enseñar también las leyes de Dios, a vivir conforme a lo que Dios dice y a liberarnos de la esclavitud. Jesús no solamente vino a enseñarnos la palabra, también ¿para qué vino? Para liberarnos de la esclavitud, para sacarnos del poder de Faraón, del dominio del Faraón. ¿Se acuerdan que él le dijo Moisés? Señor, ¿cómo conocerán, cómo me reconocerán que yo vengo de parte tuya? Yo le digo, vengo de parte de Dios. ¿Cómo podré yo probarles que vengo de parte de Dios? ¿Cuáles fueron las señales que Dios les mostró? ¿Quién se acuerda? Primero era una vara. ¿Qué es lo que tiene en tu mano? Le dijo. Una vara. Arrójala al suelo. ¿Qué? Una vara, ¿qué señales? Tiró. ¿Y cómo se convirtió la vara? Culebra. Después le dijo, tómala. ¿De dónde tenía que tomarla? Ustedes si ven una culebra se van a atrever a agarrarle de la cola. Yo por ejemplo no. Y dice, sí, pues él le conoce a la culebra, yo no quiero ni acercármelo a ella. Yo con machete le voy a cortar la cabeza. Entonces, ¿por qué le agarró de la cola? ¿Qué es lo que Dios le estaba queriendo enseñar a Moisés? Tú vas a tener control sobre esta serpiente, sobre esta culebra. Desde que el hombre empezó su origen, ¿quién tenía control sobre la humanidad? No Satanás. No, Satanás es representado no como una serpiente. Satanás gobernó y controló a la humanidad. No vaya a tener miedo. Vos vas a controlar ahora a Satanás. ¿Yo? Sí, vos. Yo te estoy dando la autoridad, el poder. Vos le vas a controlar. Agarró ahí. Segunda prueba, segunda señal. Tu mano, ponla en tu corazón. Acá, metió así. ¿Sí? Y saca un poco ahora. ¿Y qué sacó? ¿Qué? ¿Cómo estaba la mano? Lleno de lepra, leprosa. ¿A qué representa la lepra? Al pecado. Así está el corazón de mi pueblo, lleno de pecado. Vuélvela a meter. Metió otra vez. Después sacó y limpia. Tu palabra, tu poder, las señales va a hacer que mi pueblo dejen el pecado, que el pueblo vuelva a estar limpio. Esa es la segunda señal. Control sobre Satanás y liberación del pecado. Esa es suficiente señal para que crean que vos fue enviado por mí. ¿Qué vino a hacer el Mesías?
fuera Satanás. Solamente al Señor Dios hay que servir. Y a nadie más. ¿Qué le dijo? Escrito está, escrito está, escrito está. Pero la serpiente le quería engañar, le quería engañar. No pudo controlarlo. Tampoco el pecado, porque él nunca transgredió ningún solo mandamiento. Y además entregó su vida, su corazón por su pueblo, para que ellos tengan limpieza, para que sean libres de la esclavitud del pecado. Era el Mesías considerado en el judaísmo como Ben Yosef, o el Mesías leproso. El Mesías leproso en la tradición judía, escuchen esto, está escrito en la tradición judía que va a haber un Mesías considerado el Mesías leproso. ¿Por qué leproso? Porque él va a cargar nuestra transgresión. Eso saben los judíos, pero solamente que no está bien propagandizado, ¿no? Ellos solamente en su mente tienen más claramente al Mesías vencedor, Ben David, hijo de David, que vencerá, que triunfará. Pero no se acuerdan que hay también un Mesías que va a cargar las transgresiones de los pueblos, como está escrito en Isaías 53. Por eso Isaías 53 no le convence mucho a los judíos, porque vos le mostrás Isaías 53 y ahí sale de alguien que carga los pecados, pero ellos no están esperando a ese Mesías. Ellos no esperan a un Mesías leproso. Ellos borraron de su sistema a ese Mesías. Ellos esperan a un Mesías triunfante, un Mesías que realmente gobierne este mundo. Eso ocurrió. Bueno, entendemos ya entonces las señales que Dios le había dado a Moisés, ¿no? Dominio sobre Satanás y poder, limpieza del pecado. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Para cualquier consulta sobre el tema que hemos tratado hoy, comuníquese con nosotros al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.